Hola a todos mis queridos amigos y amantes de las historias románticas y de las celebridades. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en un amor que ha cautivado a miles, y que finalmente parece haber encontrado su escenario perfecto para florecer, Italia. Sí, han leído bien, y el titular lo dice todo: Amor en Italia. Así declararon su amor Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para revivir uno de los romances más esperados y comentados de la farándula turca, con tintes de cine italiano. Si eres fan de estas dos estrellas de las novelas turcas que nos roban el aliento, o simplemente te encanta una buena historia de amor que traspasa fronteras, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles jugosos, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque aquí siempre tenemos algo emocionante que contarte. Y ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos trae hoy aquí. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las series turcas, especialmente con su inolvidable participación en Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que los fans soñaban con que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Durante mucho tiempo fueron solo rumores, especulaciones, esa chispa que alimentaba la imaginación de sus seguidores. Se les veía juntos, se les relacionaba en eventos, pero nunca había habido una confirmación oficial, una declaración pública que pusiera fin a las dudas. Hasta ahora, o al menos, hasta este capítulo tan especial que hoy queremos compartir con ustedes. Imaginen la escena: Italia. La tierra del amor, la pasión, la belleza arquitectónica y la gastronomía exquisita. ¿Hay acaso un lugar más romántico para que dos corazones decidan dar un paso al frente y hacer pública su conexión? Pues sí, así fue. Los focos apuntaron a Italia, y en particular, a un evento muy especial que sirvió de escenario perfecto para que Can y Demet confirmaran lo que muchos ya sentían, que lo suyo era de verdad. Hablamos de la Bienal de Venecia de 2021. Un evento de arte y cultura de renombre mundial, que atrae a celebridades de todas partes. Y allí, entre obras de arte y la majestuosidad de Venecia, Can Yaman y Demet Özdemir hicieron su aparición juntos, no solo como compañeros de profesión, sino como pareja. La noticia se esparció como pólvora. Las redes sociales explotaron. Las fotos y vídeos de ellos paseando de la mano por los canales venecianos, sonriendo cómplices, eran la prueba irrefutable que los fans tanto esperaban. Pero no fue solo una aparición pública casual. Fue más que eso. Fue una declaración, un mensaje implícito pero poderoso para el mundo. Can, conocido por su carisma y su estilo directo, y Demet, con su elegancia y su dulzura, se mostraron unidos, disfrutando de la compañía mutua en un entorno idílico. Los gestos, las miradas, la forma en que se complementaban, todo hablaba de una conexión profunda. Y es que la historia de Can y Demet no es una historia cualquiera. Ambos son figuras prominentes en la televisión turca, con carreras meteóricas y un gran número de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional. Can con su porte de galán y sus papeles que suelen conquistar corazones, y Demet con su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes que calan hondo en la audiencia. La química que demostraron en Erkencikus fue simplemente explosiva. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en una de las parejas ficticias más queridas, y esa admiración del público, sin duda, influyó en la percepción de su relación en la vida real. Fue precisamente durante las grabaciones de Erkencikus que empezaron a surgir los primeros rumores sobre una posible relación entre ellos. Se les veía pasar mucho tiempo juntos, se rumoreaba que la química en pantalla no era solo actuación. Sin embargo, ambos fueron cautelosos, manteniendo su vida privada alejada de los focos. Era difícil saber dónde terminaba la ficción y dónde empezaba la realidad. Pero el tiempo y la aparición en Italia arrojaron luz sobre este misterio. La elección de Italia como escenario para su declaración no fue probablemente casual. Italia evoca romance, pasión y un estilo de vida que muchos asocian con el glamour y el disfrute. Venecia, en particular, con sus góndolas, sus puentes y su ambiente de ensueño, es el epítome de la ciudad romántica. Imaginen a Can y Demet, recorriendo los canales, disfrutando de una cena íntima, con el atardecer veneciano pintando el cielo. Es la imagen perfecta que cualquier pareja podría desear. En la Bienal de Venecia, no hubo un comunicado de prensa oficial anunciando su relación, pero las imágenes hablaron por sí solas.
Los paparazzi capturaron momentos de complicidad, de afecto, que confirmaron lo que muchos espera. Van Can y Demet de la mano, sonriendo, disfrutando de la exclusividad del evento, pero sobre todo, de la compañía del otro. La noticia se viralizó instantáneamente, generando una ola de comentarios, felicitaciones y, por supuesto, un aumento en el interés por la pareja. Más allá de la confirmación pública, lo que realmente resonó fue la forma en que lo hicieron. No fue un anuncio forzado, sino una aparición natural, disfrutando de un evento cultural juntos. Esto sugirió una relación madura y segura, donde ambos se sentían cómodos para compartir su felicidad con el mundo. Can, a menudo descrito como un hombre apasionado y seguro de sí mismo, y Demet, con su naturaleza más reservada pero igualmente carismática, formaban una pareja que despertaba mucha admiración. Por supuesto, como suele ocurrir con las figuras públicas, la relación de Can y Demet no estuvo exenta de altibajos y especulaciones. Hubo momentos en los que los medios turcos y las redes sociales insinuaron rupturas o problemas, como sucede con la mayoría de las parejas famosas. Sin embargo, su aparición en Italia pareció ser un punto de inflexión, un momento en el que decidieron mostrarse unidos y fuertes ante el mundo. ¿Qué significó esta declaración en Italia para sus carreras y para sus seguidores? Para sus fans, fue la confirmación de un deseo largamente anhelado. Ver a sus actores favoritos juntos en la vida real, después de haberlos visto tan enamorados en la pantalla, fue una fuente de gran alegría. La pareja se consolidó como una de las más populares y queridas, y el interés en sus proyectos individuales y conjuntos se disparó. Para Can Yaman, esta relación consolidó aún más su imagen de rompecorazones internacional. Italia, además, siempre ha tenido una conexión especial con él. De hecho, ha estado trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos en Italia, lo que ha fortalecido aún más su vínculo con el país y con su público italiano. Verlo en un contexto tan romántico como Venecia, con Demet a su lado, solo amplificó esa imagen. Para Demet Özdemir, también fue un momento importante. Ella, con su trayectoria sólida y su talento reconocido, ha sabido mantener una carrera brillante. La relación con Can, lejos de eclipsarla, se convirtió en una faceta más de su vida pública, que sus seguidores recibieron con entusiasmo. La elección de Italia también puede ser vista como una declaración de intenciones. Podría sugerir un futuro juntos, quizás proyectos compartidos en el país de la Dolce Vita, o simplemente un lugar donde ambos disfrutan de la vida y de su relación lejos del escrutinio constante de su país de origen. Italia, con su ritmo de vida diferente y su enfoque en la belleza y el placer, podría haber ofrecido el ambiente perfecto para consolidar su amor. Reflexionando sobre este momento, es interesante notar cómo las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de la narrativa de las celebridades. La ausencia de confirmación oficial durante tanto tiempo solo alimentó la curiosidad, y la aparición en Venecia fue el punto culminante que satisfizo esa demanda de información. Fue un ejemplo de cómo una imagen, un gesto, puede decir más que 1000 palabras. Ahora bien, ¿qué ha pasado desde entonces? Las relaciones de celebridades son fluidas y a menudo complejas. Lo que sí podemos decir es que este momento en Italia marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación. Fue un instante de pura magia, capturado en el escenario más romántico del mundo, que se quedó grabado en la memoria de sus seguidores. Y eso es, en esencia, lo que queríamos compartir con ustedes hoy. La historia de cómo Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, eligieron Italia, la tierra del amor, para hacer pública su conexión. Un romance que nació entre las pantallas de televisión y que encontró su escenario ideal para florecer bajo el sol italiano, entre canales y arte. Fue un momento cargado de romanticismo, de confirmación, y de la alegría que siempre sentimos cuando vemos a nuestras estrellas favoritas encontrar la felicidad. Así que, para resumir, hemos revivido la emoción detrás del titular, Amor en Italia, así declararon su amor Can Yaman y Demet Özdemir. Exploramos cómo su química en Erkenci alimentó los rumores, cómo la Bienal de Venecia se convirtió en el escenario perfecto para su aparición pública como pareja, y el significado de esta declaración para ellos y para sus seguidores. Fue un momento que capturó la imaginación de muchos y que consolidó su estatus como una de las parejas más queridas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por el romance de Can y Demet en Italia. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este momento? ¿Eran fans de su relación en Erkenci?
¿Creen que Italia fue el escenario perfecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y responderles. Y si les gustó lo que vieron, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.